Melo. Hola, bienvenidos a PQR GBN, el mejor podcast que están viendo en este momento. Muchas gracias por escucharnos. Este es el PQR 15. Ya quedan 5 episodios para que cerremos la primera temporada. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que quisieran escuchar, pónganlo en los comentarios y vamos a tratar de ajustarlo. Ya tenemos algunos planeados, la mayoría planeados, pero pues bueno, siempre cualquier sugerencia para esta temporada o la siguiente, que ojalá se vengan muchos más, vamos a ver, pero pues bueno, por ahora nos sentimos bastante cómodos, bastante contentos. Y este capítulo es uno bien especial, lo veníamos hablando, queríamos hacerlo desde hace rato, y es que queremos tener una conversación, plantear una reflexión, no venimos aquí con verdades absolutas de nada, ni queriendo como justificar nada, sino simplemente reflexionar sobre lo que hemos vivido, y es más que evidente, y es que somos privilegiados bogotanos, privilegiados colombianos, afortunadamente venimos de familias trabajadoras, familias que se han echado. Sí, la familia al hombro, que han echado para adelante, en general este país está lleno de gente trabajadora, pero pues bueno, Hecho a pulso y con trabajo. echa pulso con trabajo y bueno, venimos de familias que afortunadamente nos han podido dar una gran vida, los dos, como sabes, mencioné en podcast pasados, hemos hecho intercambios, pudimos estudiar tanto el colegio tranquilamente, sin tener que preocuparnos por trabajar, por otro tipo de cosas, pudimos La universidad. la universidad también, costeada 100% por nuestras familias. Y bueno, hoy en día ya tanto Jules como yo, pues hechos, ¿no? Digamos como a partir de lo que nuestras familias nos dejan como la base, pues ya también hay, o sea, porque hay privilegios de privilegios, ¿no? Y tú puedes hacer que el privilegio te impulse, como hemos hecho los dos, o pues simplemente dejarte ahí a echar y pues sí, que tus papás te sostengan. Bueno, hay tipos de cosas, no nos queremos entrar ni juzgar a quién decide llevar un cierto estilo de vida, simplemente como de pronto reflexionar de cómo nosotros hemos vivido, como el privilegio. Entonces, Disclaimer, por eso desde el comienzo en la descripción del podcast dice hablando desde el privilegio bogotano, sabemos, somos conscientes de la realidad, somos conscientes que otro white podcast en línea y etc., pero pues es algo que hacemos con gusto, son conversaciones que normalmente teníamos offline, ahora lo hacemos de esta forma, entonces pues nada, como que lo hacemos desde la conciencia y es una reflexión, un tema que nunca hemos tratado directamente mm, los dos como enfocándonos en eso y sí, creo que tampoco como grupo de amigos nunca hemos no, tenido una conversación tan enfocada al privilegio y a la realidad que hemos tenido. Hay veces, sobre todo cuando saltan temas políticos, un par de mensajes sí. salen por ahí, pero sí, como eso, esa es la idea. La idea no es como venderle la moto a nadie, ni convencer a nadie, ni autoengañarnos de la realidad, pero si lo hacemos como desde ese punto, entonces pues nada, como última aclaración antes de entrar en materia. Sí, no es un tema fácil, claramente. Y por muchos factores no es fácil, ¿no? Hay mucha gente que no se da cuenta que está en el privilegio, hay mucha gente que tiene un trauma con el privilegio y con la gente que tuvo más fortuna que esa persona. Siento que también hace parte del ir descubriendo como el entorno, darse cuenta del privilegio, ¿no? Cuando éramos pequeños, íbamos al colegio, fuimos al colegio juntos, un colegio privilegiado, gomelo, por decirlo coloquialmente. eh, Uno siempre ve gente que tiene más dinero, ¿no? O sea, uno siempre ve el que llega en el mejor carro, o el que de pronto se va a unas mejores vacaciones, o el que de pronto, en general, nuestro colegio tiene un uniforme, entonces por ese lado no se sentía tanto como, Fundamental, siento yo. sí, Para fundamental, mí es algo sí. que se me hace muy importante. La única diferencia eran los zapatos. Mm. Y Y con eso, que, la mayoría tenemos los Bossi, sí, sí, que debe ser gomelo, muy diciéndolo en voz gomelo. alta, Sí, sí, diciéndolo en vos voz y alta, Aquiles como, sí, sí, pero pues al final eran zapatos de uniforme, no podías diferenciar mucho. nada, Diferenciabas mucho más en la educación física. sí, O en sí, las camisetas polo, cuando sí, había gente con cuando su había polo que se Tommy y ponía Tommy Lacoste. Lacoste, sí, pero no era la norma, generalmente había uniforme y eso, yo siento que también era muy bueno. Pero claro, uno se va dando cuenta que hay gente con mayor capacidad, que los papás pueden hacer más cosas y que hay gente que tiene menos capacidad y uno se va dando cuenta, pero igual dentro del privilegio. Después sales a la universidad, igual una universidad privilegiada, los dos tuvimos la fortuna de ir a universidades privilegiadas, pero pues ya te abre más la burbuja y conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta. Para mí una de las cosas, ya hablando como puntualmente de experiencias que me hizo darme cuenta del privilegio fue darme cuenta que mi manera de movilización por default era Uber, por ejemplo, ¿no? O sea, en la universidad mi papá me llevaba, no me llevaba directamente porque quisiera llevarme, trabajaba muy cerca, entonces le convenía la ruta y yo pues madrugaba y me iba con él,
pero me devolvía en Uber. Y cuando la gente me preguntaba cómo vas a coger Transmilenio, y esto suena pues súper privilegiado, pero pues estamos hablando de eso, o sea, yo les decía como no, pues llevo mi computador y pues yo sé que para lo que mis papás me han dicho es como, pues coge Uber porque vale menos el Uber que pagarte el computador de nuevo, pero eso era privilegiado, como que yo no me daba cuenta qué tan privilegiado era que ni siquiera se me pasaba por la cabeza como la opción de coger el Transmilenio que estaba ahí. Entonces uno se va dando cuenta de qué tan privilegiado es y te vas dando cuenta, ¿no? De que tanto quieres salir de eso, que tanto quieres igual abrirte a probar cosas nuevas y bueno, no sé, ¿qué experiencia te diste cuenta? Como, wow, tengo un estilo de vida aleta. No, yo creo que desde el colegio, cuando tú empiezas a salir, o Sí, sea, desde la posibilidad viernes y sábado que tú comienzas a salir, haces planes, sales como que muchas veces, a mí hay veces en el colegio me pasaba que no tenía como la capacidad económica a veces de seguirles el ritmo en sí, algunas actividades. sí, Entonces era como ese balance también de decir como, bueno, hoy no salgo, salgo mañana para pues 2 salidas en una, como que tú ahí también empiezas a entender tu capacidad económica versus a los sí, otros, de lo que decíamos ahora. Entonces siento que ahí uno empieza como a entender como, wow, mi realidad no es la realidad de todo el sí, mundo. ¿Sí? O lo hablábamos con José en los episodios anteriores, como yo quiero ese balón. ¿Por qué no me das el balón? Como yo quiero el balón, como que desde chiquito también, desde el privilegio, obviamente, como de esas ausencias sí, de temas materiales, pero yo creo como que la realidad, cuando me di cuenta como el privilegio, iba más sobre todo como cuando haces conciencia y comienzas a tocar temas un poquito más deep sí. y comienzas como a entender, siento que la clase de sociales en liceo, lastimosamente, era solo como al comienzo, Liceo es la última parte de nuestro bachillerato, sí. eh, era como que ahí empiezas como Mm, a racionalizar un poco más sí, como el tema, siento que ahí comencé a entender ciertas realidades y cosas que sucedían sí, y también de cierto punto como ciertos comentarios intrafamiliares haciendo referencia a la capacidad económica de una parte de la familia a a otra. otra, y eso sí, Entonces como que tú ahí comienzas como a qué se refiere, ¿sí? sí, Como no sé, como, ah, no, pues que ese plan no se puede porque no somos fulanito. Y es sí, como, ¿a qué se refiere? Sí, sí, como a qué viene, siento que ahí uno comienza como a entender y como a pensar en eso y cada vez se va abriendo más. sí, Como que comienzas a analizar como la realidad de vida de otras personas, lo que tú nunca te hizo falta, como, mm, no sé, alguna vez dije en alguna situación como, ah, es que tengo como hambre, como sí, como no he ujú, comido, como haciendo sí, referencia a algo, y alguien me notó como un comentario es, no tienes hambre, mm, simplemente no estás saciado. sí, a mí también me lo han hecho. Entonces es como, Dios, sí, como también la forma en que comunicamos, muchas veces utilizamos palabras que de pronto para otras realidades o Es, otras situaciones es significa mucho más otra cosa, fuerte. sí, Entonces siento que ahí fue cuando comencé a hacer clic como de cierto privilegio o cierta como, sí, como diferenciación o de sí, donde nací, sí, porque también sí, es parte de eso como nací donde nací, no lo escogí. Ya después, lo que tú decías en la introducción, ya después escogimos cómo utilizar eso, esa base a nuestro favor o como entender dónde estamos y gracias a eso lo que se construyó y lo que seguimos construyendo y seguramente construyamos a futuro es gracias a esa base privilegiada donde estamos. sí, Pero sí, siento que es más esa realización. Y en la universidad pasó mucho más, sí, sobre todo en la época que nosotros entramos, fue muy parecido, pues siento que fue muy en el momento del pilo paga. era así, Y, o los sea, primeros como del Pilo que Paga, cuando eso sucedió, nosotros estábamos en la universidad, era algo nuevo, sí, y tú comenzabas como a entender muchas realidades de otras personas. Yo en la universidad mm, di muchas tutorías en la universidad como personalizadas, sí, y tuve la fortuna también es que fui muy como activo socialmente en la universidad, en vía política en la y universidad, como conociste ese mucha tipo de gente, sí, consejo, ujú, temas, conocí mucha gente y como que tú comienzas también en ese tipo de espacios a interactuar con gente que de pronto no hubieras interactuado si te cerrabas a la gente con la que entraste, hiciste conexión y ya, sobre todo en carreras como administración e ingeniería industrial, marica, que sí es mucho más es como mucho más jodido, tú entras y estás pues con la gente que entraste normalmente de los mismos colegios que se han juntado toda la vida, mm, como de tu misma burbuja,
Sí, Entonces, ese tipo de actividades extra académicas ayudaban a tener otro tipo de contactos. sí, En otro tipo de carreras es como más común encontrar otro tipo de realidades también en ese tipo de universidades. sí. Y tiene una pregunta, pero ahora que tocaste el tema de Pilo Paga, me parece que es algo muy interesante a analizar. Se me hace hermoso. El programa, La naturaleza del programa se me hace hermosa. la naturaleza del programa, sí, pero igual sí está, sí puede tener cosas mal pensadas en el sentido social, de que, y no de que no, o sea, en el sentido de que no es solo darle la oportunidad de entrar a la universidad, sino que dentro de la misma dinámica del networking, de conocer gente, de establecer vínculos, sale el almuerzo a tal sitio, sale la salida a tal sitio, sale el paseo a tal sitio. Entonces, son cosas que, o sea, que hacen que el estudiar se vuelva mucho más complejo que el simplemente ser bueno y estudiar, porque hay un montón de factores externos que lo dificultan. A mí me encantaba el programa, pero últimamente hablando, como teniendo conversaciones con mi pareja y con otra gente, que incluso han sido benefactores del programa, es como de 10 se gradúan uno, se gradúan dos. Entonces, ¿hasta qué punto, no es porque no sean buenos estudiantes, porque si lo ganaron son buenos estudiantes, pero hasta qué punto de pronto está mal pensado darle tanto dinero a que unos pocos tengan acceso a educación de calidad y no usar ese dinero para que la educación pública sea de calidad? No sé, yo siento que igual son dos conversaciones totalmente Sí, distintas. es verdad. Sobre todo en la educación superior, igual, no sé, por ejemplo, hay ciudades donde la educación pública es mucho más competitiva que la educación privada. Ejemplo, Bien, Manizales. sí, Entrar a ciertas carreras en la Nacional de Manizales es es más denso, mucho más jodido que entrar a una universidad privada. que solo pagas y ya. Sí, porque pues al final, claro, las privadas te piden ICFES. Mm. Sí, Sí, como, sí, sí, sí. Las públicas tienen un examen propio, mejor sí, dicho. o sea, y hay un montón de cosas más atrás de eso. Y, y siento que pues también depende mucho de lo que quieras estudiar y todo, pero laboralmente me he encontrado con muchos profesionales de la Nacional que son supremamente excelentes y no tienen nada que envidiarle Re. a otra universidad privada, pero no siento que la discusión sea que la inversión en la universidad pública se está drenando por invertir y darle oportunidad a gente que Ajá. quiere estar en una universidad privada por X o Y motivo, a como personas que sin ese programa tampoco lo podrían hacer. Y siendo 100% honestos, no sé, por ejemplo, hoy escuchaba, va atrás, va en temas un poco atrás, pero escuchaba a un periodista argentino hablando de la realidad de la comprensión de lectura en Argentina Ujú. y decía que la comprensión de lectura argentina está por debajo de países como Colombia o Perú, Ok. pero Argentina invierte el doble en educación que Argentina y Perú. Que con un Perú. Eso. Ujú. O sea, Argentina Sí, invierte más en educación que que Colombia y Colombia y Perú, Perú. pero tienen peor comprensión lectora que nosotros, Sí. con más plata. Y explicaban como las No, hipótesis. justamente es como lo que el man dice es, hay un montón de innovación tecnológica al momento de educar, Sí. que en Argentina no se ve una evolución en ese sentido que en Pese a otros que países inviertan. sí. Ya. Entonces por eso siento que más allá de la inversión va mucho a otro tipo de cosas. No me quiero meter en política, pero por ejemplo yo tengo familiares que estudian en universidad pública Sí. y muchas veces es como, no, están en paro. ¿Y qué pasa? No, no puedo estudiar porque están en paro. Sí. ¿Y qué opinas? No, que no estoy de acuerdo, yo quiero estudiar. Claro. Y eso Entonces, lo pone en desventaja. O sea, el mismo sistema te pone en desventaja por haber. Sí. exacto. Por no haber Entonces tú puedes podido. invertir más. Pero si la realidad de, por eso digo, no quiero entrar en política, Ujú, pero sí, sí, si sí. tú quieres estudiar, Y no estás en una puedes. universidad Sí. pública que tiene una inversión del Estado, Sí. donde tú estás pagando porque igual se paga en relación a tus Sí. ingresos, Sí, mucho sí. menos que una universidad privada, que pues semestre no vale 20 millones de pesos, Sí. y no puedes, sí, entonces por eso siento Entiendo. que el programa en sí, y seguramente no son las personas adecuadas para decir eso, pero para mí sí tiene un valor muy grande porque hice contactos y como conecté con otro tipo de personas Sí. que de pronto si no fuera por ese programa, dentro de la burbuja donde estábamos, Ni no siquiera hubiera sido hubieras. distinto. Sí. Y por ejemplo, mi universidad tiene un montón de becas, Sí. no solo Pilo Sí. paga. Entonces, tú puedes aplicar esas becas
Y, por ejemplo, en un semestre o 2 semestres fui benefactor de una de las becas. Ok. ¿Por qué? Por temas de dificultad económica. Fue como, apliqué, por buen rendimiento académico y por la realidad económica, fue como, listo, te podemos dar una beca, y se redujo el precio del semestre. Bueno, Sí, como, entonces, como que también ese tipo de cosas tú las ves en otros aspectos. Entonces, sí, no solo como las becas de Serpi lo paga, sí, sino hay otras, esas universidades privadas también le dan la oportunidad a otra gente que no tiene la oportunidad de estudiar ahí, de esas becas. No sé, por ejemplo, no solo pasa en nuestro colegio, que es un colegio pues privado gomelo, que tú aplicas y te pueden dar una beca así, al sí, por ejemplo, entrar. becas. Sí, hay, pues no el colegio en sí, sino las universidades. Ah, pero beca para la Sí, universidad. sí. Ah, Dios, sí. Pero la plata la pone la universidad. Sí, sí, pero por eso Ya, digo, entonces, como que, y no solo pasa ahí, pasa en otros colegios. sí, Entonces, como que ya desde ahí esas universidades también están abriendo el espacio sí. de tener como esa multiculturalidad y diversidad dentro de los espacios universitarios, porque al final la universidad es lo que es tu primer contacto con la vida real saliendo de tu burbuja. Saliendo de la burbuja, porque el proyecto 100% es una burbuja. Entonces, por eso sí, sí, ok, sí, la educación debería ser pública y de calidad siempre. Sí. Si tú no quieres hacer parte de ella y quieres estar en una educación privada, nice. El problema es que acá no es así. Claro, hay colegios privados desde el colegio privado que pagas bono en dólares al colegio privado que es un colegio privado, pero tampoco es un Arranca, colegio. sí. Sí, como, No, eso es espantajopo de, sí, el bono y sí, el no, o sea, edificio y, exacto. sí. Entonces, de por sí eso ya existe. Pero Mm, también hay colegios públicos que cuando tú miras ranking ICFES están muy bien. sí. Pero pues no es la realidad del país. O sea, sí en el país hay una diferencia muy grande Claro, entre la entre educación educación privada pública y y la sí. educación privada. Sí. Entonces no siento que un programa como Serpi lo paga haga el cambio real en esa situación, en esa realidad del país, No, sino no que es. es un tema mucho más atrás de un sistema en general. Total, ¿no? Y 100% Pilo Pagas no arregla el problema. Total, le da oportunidad a unos cuantos de poder acceder a algo que no podrían y claramente le cambia la vida a esas personas, pero el sistema no lo arregla. Totalmente, no lo arregla. Pero bueno, ya volviendo al tema del privilegio, tiene la pregunta de... Para cerrar eso, y seguramente la cifra cambió porque voy a decir algo que escuché hace 10 años, Ok. pero fue algo que me dejó muy marcado de un par de profesores, hacían demasiado hincapié en esto, y es como, recuerden que son ustedes el 1% que tiene la posibilidad de tener una educación universitaria, ni siquiera universitaria privada, sino como población, la Mierda. gran mayoría del país no llega ahí. Sí. Como, era ¿El una uno por cifra como, ciento No, no, yo sé que con... no sé si Yo sé, exageraban yo sé, yo sé, yo sé. como a nivel, pues sí, como de profesor, como de crear impacto en lo que estaban comunicando, pero sí Pero, era una cifra así. y debe ser de las magnitudes, o sea, Y igual eran sí. profesores muy enfocados en temas de No, lo creo, lo sociales creo, y lo creo. enfoque de ese sentido. Entonces, como para redondear ahí, es como, claro, también sí, de por sí ya es jodido tener ese tipo de oportunidades, que haya un programa que abra puertas a esas situaciones, siento que no está mal. Sí, De pronto no es la mejor forma de invertir a nivel global, sino que estás en el invirtiendo estatal, en individuos, sí, pues estás invirtiendo en individuos arriba del promedio. sí. Entonces, pues nada, como para Sí, 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 englobar total, el tema. total, total. Y es, o sea, la cifra seguramente está alrededor de eso, o sea, de los porcentajes de personas que pueden estudiar, y es que eso es lo que eso nos hace aún más privilegiados. O sea, nosotros nacimos en privilegio, supimos aprovecharlo, fuimos juiciosos, fuimos a la universidad, la aprovechamos, salimos, y eso nos hace, o sea, dentro del privilegio somos muchísimo, muchísimo más privilegiados, pero la pregunta era, ¿tú sientes que ese privilegio te hace más adverso o más propenso al riesgo? ¿O sientes que no tiene nada que ver, es individual de cada persona? Como el riesgo profesional, riesgo de monetario, o sea, así como, No, yo creo que eso es un tema más de personalidad y mentalidad, de cómo tú quieras como tocar los temas y ver la vida en general. sí, Siento que vamos por allá. Eh, entonces sí creo que no es un tema del privilegio. El privilegio te ayuda a entender esa realidad bien, y va muy ligado a la posibilidad, por ejemplo, de tener terapia, tener acceso a un psicólogo, tener acceso como a qué buen salud punto. mental o Sí, conversaciones que Bur- seguramente desde una realidad distinta no podrías tener. sí, Que también en nuestro país la realidad a nivel de salud
mental no es la misma como en otros países, no Sí. sé. Estoy haciendo mucha referencia a Argentina, pero el uso de terapia y el uso de como ese tema ¿Es mayor allá? es mucho mayor. O sea, lo raro en ese tipo de países muchas veces es que la gente no, pues que en Argentina, según entiendo lo que No hablaba con vaya. amigos de allá, es que es más raro que gente no haga terapia que la gente, Wow. sí, como está muy normalizado. Sí. Acá no mucho. No, acá hay mucho tabú todavía, o sea, que Ujú. hay demasiado tabú. Entonces, Y por es un ejemplo, gran punto lo que entonces, por levantas. ejemplo, desde el privilegio, claro, que seas adverso al riesgo o no, no te lo da el privilegio, Sí, sino la total. capacidad que tú tienes sobre trabajar sobre eso. Siento que en eso sí es un beneficio, como si tú no entiendes cuál es el problema, no lo puedes solucionar o no puedes actuar en contra o a favor de eso. Hmm. Entonces ya tener ese tipo de herramientas te ayuda a. Y también que puedes tomar decisiones que son riesgosas, Y tienes un colchón. pero marica, sí como, Sí, es como si saltas de un primer piso te pegas menos duro que si saltas de un décimo. sí. Sí, O sea, total. sí, Pero eso es un gran punto y es que el privilegio engloba muchas más cosas de lo evidente y es exacto. Poder tener la capacidad de dedicar un espacio de tiempo a dejar de trabajar e ir a tener terapia, literalmente. Esto, totalmente esto. Por eso es que Another White Boy with the Podcast, pues claro, hemos estado menos oprimidos, hemos tenido mucho más tiempo para desarrollarnos nosotros, para conocernos nosotros y estar menos preocupados de la opresión en general o de las injusticias o de la necesidad la económica. necesidad económica y las desventajas sistémicas con las que nace mucha gente. Nosotros solamente hemos tenido que, como lo que dicen nuestros papás, nuestras mamás a uno, era como, tu tarea es estudiar. Y ya, Marica, te gradúas y y claro, ya. no todo el mundo que se gradúa en una universidad tiene un trabajo, pero la gran mayoría que se gradúa consigue un trabajo medianamente bien remunerado, que esa es otra discusión, Es otra discusión, que sí. también depende mucho de la percepción. Alguna vez tuve un compañero en la universidad, me dice, no, es que yo 6 meses desempleado, no sé qué, le dije, métete en un call center. Ujú, Como, tienes el inglés, ujú. tienes el tiempo, mientras buscas trabajo, métete en un call Sí, center. chamba es chamba. Chamba, chamba. No, no, es que ese no es el punto, yo tengo la maestría, no sé qué, me han ofrecido trabajos, pero solo me pagan 5 millones de pesos, entonces Solo, nada más. no me siento bien remunerado con mis estudios y lo que me están ofreciendo. Y yo, claro, te graduaste de la universidad, hiciste una maestría ahí mismo, estás más preparado que un cumis, Pero no tiene pero no tienes experiencia. Tienes experiencia. experiencia. Diferencia y con el Entonces, respeto que merece esa persona, tiene la cabeza en el culo, porque es que 5 millones es mucha plata igual, o sea, claro, es que a eso, 5 millones es Luca, o por eso sea, hago referencia como al tema, es como prácticamente son 4 salarios mínimos. aparte, con 5 millones según cifras del DANE oficiales, Es rico. ya eres clase alta. Ya eres clase alta. Más allá del patrimonio, porque el patrimonio son algo ya de acumulados, como 160 millones, pues tú te ganas 5 millones al mes en 4 o 5 años ahorrando e invirtiendo bien, puedes tener ese patrimonio. O sea, no, años, pero tú, la cifra es esa. Con ese man Sí, con sí. 4 millones 500 ya era clase alta. Pero total, hay una percepción y hay una percepción de la clase alta en Colombia y una percepción de que son clase media, porque siempre hay alguien que tiene más plata, siempre hay alguien que tiene un hotel, siempre hay alguien que tiene un yate, o siempre hay alguien que tiene 2 hoteles o 3 hoteles, o siempre vas a poder conocer gente que tiene más y eso te hace sentir como, no, pues esa persona sí es rica, yo no. Pero cuando pones las cosas en perspectiva y ves que estamos en la capital, que estamos en la urbe, que es un país que tiene muchas zonas rurales, parce, 5 millones para el salario de entrada saliendo de la universidad, yo sé, entiendo totalmente el punto del man, o sea, entiendo totalmente el punto del man, pero lo que tú dices, como coger conciencia y, pucha, o sea, como, Sí, no, pues, o sea, es es el total. privilegio. Igual es el privilegio. El man seguramente puede perfectamente parar esos 6 meses, parar 7 meses, Sí. tomarse la tiempo con calma, hacer entrevistas, o Pero sea, por eso te digo que es de mentalidad. claro, Sí, como, porque también tengo otra amiga que, pues, marica, desde el privilegio de su universidad y todo, a cualquier trabajo, cualquier vaina que le sale de cursos, de meterse, de dar, dice sí, sin la necesidad de la plata, dice que se sí. mete y le hace. Trabaja de traductora, sí, como huevón, y le Sí, mete y es como me quiero sentir productiva y ocupada y como
no necesito la plata, pero también es un tema como de mentalidad de seguir ganando experiencia y de hacer algo y sentirte como valioso, Sí, que también siento como, lo hemos hablado, que el tema que el trabajo dignifica y sí, siento que dignifica en todos los niveles sí, y no solo dignifica a niveles de necesidad, de que te da la oportunidad de tener ciertas condiciones sí, o cosas que puede que pues sin un trabajo no es posible, sino que también dignifica como a nivel personal una persona que te por hace más sentir que tenga el útil. privilegio, que no tenga la necesidad, como se materializa Su sí, valor, exacto, su su scope. servicio, sí, su scope. Totalmente, el trabajo dignifica y vivimos en una sociedad y again, esto sale del privilegio, again, y otra vez, esto sale del privilegio, pero vivimos en una sociedad donde se le da más mérito a ciertos trabajos que otros, ¿no? O sea, qué día, y esto es demasiado privilegiado, pero tómenlo como es, fue así, estaba de vacaciones en un crucero, entonces, y conocí un man que trabaja en el crucero colombiano, y el man, tú lo ves en Instagram y vive la vida, o sea, carros, restaurantes, todos los países del mundo, ciudades, pero tú hablabas con el man y era un man que se sentía menos, se sentía, el man limpiaba baños en el crucero, ese es su Ok, trabajo, limpiar los baños del crucero. Ganaba bien, se ganaba como $6,000 mensuales trabajando con Roger. Viajaba por el mundo, comía bien, iba o sea, lo que uno diría que quiere, él no se sentía bien, pero yo siento que no, o sea, entonces lo útil lo necesario que es ese trabajo, se sí, tapan los baños y que es, la gente salta por la borda, o sea, pero él, o sea, y no es él, no es culpa de él, es culpa de como sociedad le damos más importancia al CEO que el que te cambia las pastillas del urinal, o sea, y es gente que va a trabajar, o sea, cuando tú vas y coges el café en la oficina, la persona que llenó la máquina del café también quería café, también se despertó, también se bañó, también salió, entonces también es levantar la conversación para ser conscientes de que el servicio también trabaja, el servicio también es trabajo y el... lo dije en el podcast anterior y siento que como sociedad nos hemos creado problemas gracias a nuestra capacidad de ingenio y dentro de esos problemas que nos hemos creado es, Separación, ¿no? sí, pero también es el exceso de valor que le damos al intelecto y a la mente sobre el trabajo técnico Técnico y operativo. físico, sí. Entonces, claro, tiene mucho más valor una persona que tiene la capacidad de hacer un análisis y de dar ciertos inputs a nivel administrativo eh, que una persona que está operando las máquinas de esa misma empresa. Tiene más valor Pero, para la empresa, pero como no persona, como sociedad te estoy hablando. O claro, sea, como sociedad, lo estoy hablando como sociedad 100% capitalista y el valor, estoy hablando de valor monetario. sí, Punto. bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, Entonces, como que a nivel técnico, todos ese tipo de cosas se han acabado y hay países donde los técnicos son bien remunerados como personas con estudios técnicos, no sé, electricista, plomero, experto en motores diésel, ujú, no sé, como ese tipo de trabajos técnicos, igual tiene una formación porque pues hay mucha formación autodidacta y del día a empírica, sí. día y empírica que terminan siendo como trabajando en eso, pero también hay formaciones técnicas para ese tipo de cosas que en muchos países no tienen el valor que se les ve, pero también tú desde el privilegio comienzas a entender como, puta, no sé, se me dañó la puerta, toca cambiar los rodamientos a la puerta. ¿Lo podría hacer yo? Sí. ¿Sé cómo hacerlo? No. ¿Me tocaría aprender y seguramente me cabe el vidrio? Sí. También. Entonces, como que ahí es donde tú le encuentras como cierto valor a ese tipo de cosas. Y me pasó, fue como dije, no, se me dañó la puerta, no sé qué, y como que medio pregunté cuánto costaba, y una persona me dijo 300 bajas. Y yo dije, puta, carísimo, Sí, 300.000 pesos. sí. Ya después como que, terminó costando 160. Ok. Seguramente me querían purgar por derecho. Sí. Pero más allá de que me quisieran purgar por derecho, también es como, fue un trabajo de 20 minutos que me solucionó a mí un problema de una semana que no había arreglado yo. Mm, Y es como cuando tú ahí también comienzas a decir como, deberíamos darle cierto tipo de valores a ese tipo de cosas y hace tiempo yo, aunque sé que me están tumbando, dejo de negociar. Sí, ujú. como que esa Como ya no lo va a mentalidad. regatear más su trabajo. Sí, como tú le estás poniendo el valor a tu trabajo. Ujú. Si a mí me llama alguien y me dice, quiero una consultoría, quiero que me ayudes a revisar Sí, X o tal tampoco cosa de quisieras mi que te empresa, regateara
te voy a decir, considero que mi trabajo vale tanto. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? No. Sí. Y ya también comencé como con esa mentalidad de voy a un sitio, me dices que vale tanto, si estoy dispuesto a pagar el precio te pago, si no voy y busco a alguien más. Y lo mismo siento que como que esa mentalidad me ayuda como a valorar el trabajo de la persona que la persona le está dando. Si me está tumbando, pues me está tumbando. También desde el privilegio le puedo pagar o no le puedo pagar si me está tumbando. Claro. Pero pues como que hay veces, no sé, se me dañó una extensión y yo hago las extensiones, me rehúso a pagar 50.000 pesos por un pedazo de cable con una vaina para enchufar. Compro el cable, compro el vaino, corto y armo la extensión. ¿Tú lo haces? Sí, obvio. Okay. Sí, me rehúso a pagar lo que vale. Okay. Sí, como se me hace, ahí se me hace un atraco. Sí. Cuando vas a Home Center y una extensión te cuesta 75.000 pesos. Sí, las compro con eso que te protegen de los cambios de voltaje. Eso es una regleta. ¿Y a tú qué te refieres? Como solamente El cable, una extensión. Ok. Creo que les he dicho mal toda la vida. Pero ok. El cable largo de 1,20 m. Sí. ¿Sí? Sí. No, lo que tiene un cambio de voltaje, pues lo compro. Sí. Pues eso sí no lo sé hacer. Sí. Un regulador de voltaje sí no lo sé hacer. Pero entonces, claro, fui a comprar una vaina de esas y yo sé cuánto vale. Fue como, no, vale 15.000 pesos. Y ya está tumbando. Sí, o sea, yo entré a esa ferretería y yo sabía que esa vieja me estaba tumbando. Fue como, bueno, pues, espero mañana, voy caminando a otro lado. Sí, como, pago los 15.000 pesos ya y por más que sé que me está tumbando, todo eso lo pensé en el momento. Sé que me estás tumbando, como que lo voy a pagar y ya, no te voy a regatar el precio. Si tú después vas a estar consciente de que me tumbaste, pues, y te sientes bien, pues up to you. Sí. Pero volviendo, hablando con el privilegio y con cosas... Igual eso también es privilegio, poder pagarlo y ya. Sí, por eso digo, como desde el privilegio es como... Pero también es como, pues, no voy a pelear si me estás tumbando o no. Y yo en mis conversaciones de Uber, con mis conductores de Uber, me encontré un man un día y estaba como hablando con el man y un gomelazo. Y como, sí, un gomelazo. Pues ni siquiera como gomelazo en el sentido de que tiene su Toyota y se metió a Uber porque, sino un gomelazo y ya iba en un carro de placa pública, conductor. Y estábamos hablando y el man estudió en un colegio privado, vivía en el 80 y pico, como que los papás fueron muy exitosos, el man pues le fue bien en su colegio, hizo su carrera universitaria y todo. Y en unas vacaciones de la universidad estaba desparchado y le dijo al amigo como, venga, no tengo un culo que hacer, manejemos taxi. Como usted maneja el taxi, yo manejo el taxi, nos encontramos a tomar tinto, nos contamos vainas y ya, y como que el man terminó, como decisión, el man terminó siendo conductor de taxi, conductor con una carrera privada y un negocio que tenía y se deshizo de todo eso, se abrió como de esa vida privilegiada que conocía también como decisión propia desde el privilegio. Se fue a vivir como a Tabio, Cota, una vaina así en una casa y Aleta. Ya, y se dedica a manejar su carro. Pues sí. Entonces como que ese tipo de trabajos muchas veces no se ven valorados, que en otros países, no sé, por ejemplo en España, un taxista trabaja 6 meses en Mallorca y con eso le da para vivir un año bien. Obvio. Sí, como... Sí. No, que es lo que veíamos antes, como que todo ese tipo de privilegios dependiendo del país, que ya tienes una base que a nivel promedio es más alta que en otros lugares, te permite tomar cierto tipo de decisiones. Total. Y también es que estamos hablando, o sea, somos privilegiados en Colombia, que es de los países más desiguales del mundo, o sea, tanto por ingreso promedio como por capital. Entonces, ese tipo de cosas se sienten mucho, o sea, como cuando una persona privilegiada, gomela, toma la decisión de volverse conductor pues la gente es como, carajo, está renunciando a tu estilo de vida, no sé qué, pero no tendría que ser así, o sea, yo hice mi intercambio en Holanda, que es de los países más igualitarios del mundo, o sea, menos desiguales del mundo, y en la universidad que yo iba, que era pública, el TU Eindhoven, top 100 del mundo, genuinamente estaban los conductores de bus, los señores, los hijos de los que limpiaban en la ciudad, estaban ahí igual, y es que se sentía
que no, nadie se miraba por encima del hombro, nadie miraba más que nadie. Algo Nadie. muy impactante de ese tipo de realidades, lo hablaba con un primo alguna vez y me acordé de este tema porque me salió un TikTok esta semana y una pelada hablando de eso, es que la pelada decía, estoy mamada, que preguntar al colegio se tome como una funa, como algo Ujú. mal, como algo clasista. Pero lo entiendo, Y yo sí entiendo por qué es clasista. ¿Tú no? ¿Tú sí? sí, yo entiendo por qué es clasista, pero también entiendo porque hay veces uno no sabe a qué más recurrir y pregunta eso, pero también entendí en qué tipo de situaciones es acorde preguntar eso y en qué tipo de situaciones no tengo por qué hacer esa hijo de puta pregunta porque está muy mal hecha. Muy mal hecho. Entonces, como que, Es un círculo, es una burbuja muy pendeja. claro, pero si yo estoy en un plan donde ya entendí que Sí, todos tienen el mismo privilegio y la misma realidad que yo, puedo hacer esa pregunta y puedo buscar conexiones en común. exacto, que alguien referencia a alguien es como, espera, Claro, también entiendo por qué se hace la pregunta a veces. ahí No es va. solo por, No, ah, no, no, no es es. que tú no estudiaste en estos colegios, no te voy a hablar. Es Sí, simplemente hay veces por buscar un tema en común sí. o hablar Algún de algo que conocido uno en cree común, sí. como que pueda hacer. Entonces también entiendo el punto de la pregunta de la pelada, con el TikTok de la pelada, pero también entiendo el otro lado, De que es que una mierda, una supremamente puta mierda, una estupidez. Entonces mi primo estupidez. me decía, como marica, yo no quiero tener hijos y que crezcan en una realidad de un país donde, ve, pero tú en qué colegio estudiaste. Sí, como Ah, no, mierda, como mierda, como mierda. ¿cómo así que en qué colegio Sí, estudié? como ¿Qué mierda. cambia, qué cambia eso? O Nada, no sé, por nada. ejemplo, hay empresas que ya quitaron dentro de su política como de prácticas y ¿Saber de qué universidad? sí, Saber de qué universidad, qué chimba. o sea, como que en el proceso de recursos humanos hace toda la parte inicial y ya la parte final pues la hace el jefe directo, o sea, recursos humanos preselecciona Pero el jefe ya no sabe de y el dónde jefe ya es. no sabe qué universidad es. Qué chimba, Esa qué vaina se me chimba. hace muy bacana, Sí, porque había, y no es una mentira, no solo en Colombia, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Argentina, pasa. Las grandes empresas y un montón de como instituciones como de trabajo se sesgan únicamente por universidades. sí. No en la empresa actual que tengo, énfasis en que no es en la empresa actual que tengo. En un trabajo anterior llegué y tenía el mismo cargo que otra persona que tenía un año de experiencia y tiene el doble de salario. Solamente por la universidad. Fue un video. Ahí también me di cuenta como, que no. No sé si fue solo en la universidad, pero entiendo el punto. Hay algo detrás también, como de cómo Seguramente. llegas, o sea, como toda Bueno, la... también es verdad, Sí, puede que como... sea muy sesgado yo pensar que solo es la universidad, ¿no? Sí, o sea, no creo que sea solo la universidad, o sea, Pero si la persona tiene experiencia y yo no. sí, pero cuando tú haces todo el proceso de ingreso y todo el Sí, tema, te sí, hace una como valoración, es verdad. te haces una valoración, pero también tú venías de tu proceso de tesis y todo, como, sí, no Sí, fue... sí. entonces, tampoco siento que la equidad salarial debería existir a nivel de posiciones, en eso sí estoy de acuerdo, es un tema de desigualdad que no debería haber, pero también por eso existen bandas salariales a nivel de posición y Mm, pues todo es un mundo ideal que no pasa así en la mayoría de empresas, hay muchas donde sí se respeta y es como hay unos estándares y políticas claras sí, con procesos de auditoría para cumplir ese tipo de cosas, pero hay otros que no. sí, hay Entonces, otros pues, que no. pero sí, Exacto. no siento que en ese caso específico, no siento que haya sido solo la universidad, pues sí un privilegio en el modo de acceso y todo el como contacto, etc., que Claro. sí, como Sí, el pre. el pre, claro, El ¿no? pre Y tuvo el contacto, el privilegio total. del Del networking. networking que te permite Exacto. estar en esos sitios, estar en esos espacios. Totalmente. O sea, es que el privilegio te impulsa de maneras que tú así ni te das cuenta, si no te das cuenta después, como, uff, si yo no hubiera estado en esa posición, pues no hubiera podido llegar a esos sitios. Todo igual, o sea, al final depende de uno, ¿no? Como que uno puede igual ser un mal profesional y al final esa gente pues no termina en nada. Pero también hay Pero, muy malos profesionales muy bien parados a punta de networking. sí. Sí. Entonces siento Y hay que un nido de ratas de gente que sale de las mejores universidades que son pésimos exacto. profesionales. Eso no va ahí. No sé. No sé si hacer esta pregunta, pero lo voy a hacer. Pero, ¿crees que desde tu individualidad puedes hacer algo con tu privilegio para cambiar la realidad de otro tipo de personas?
A ver, o sea, yo creo que la idea no es... O sea, no hablo de que todos vamos a ser Microsoft y vamos a crear soluciones y vamos a Ujú, llenarnos de plata a nivel de Bill ujú. Gates para ser filántropos y crear, sí, como políticas de sanidad, invertir, etc. O sea, Sí, 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 no sí. voy a ese nivel de como de privilegio, como de, voy- sí, como Ujú, ujú. de crear, sino como de actos como de verdad desde el individualismo, porque ahí deja de ser el individualismo, sino creas una fundación y por eso digo, tú como Gao, Yo siento que algo que me ha enseñado el privilegio es que si tú persigues la plata, va a correr, ¿no? Si tú persigues la plata, va a correr. En ese sentido, y volviendo a lo que hemos hablado en podcast pasados, como en el propósito de vida, el propósito de uno en una organización, el propósito de mañana más adelante si emprendo en algo que no tiene que ser una fundación necesariamente para ayudar, sí siento que cuando tú tratas y cuando tú lo que tú persigues es solucionar problemas, pues siempre va a haber problemas. O sea, si tú persigues la plata va a correr más rápido que tú. Pues si tú persigues solucionar problemas y solucionarle problemas a la gente, pues va a haber más y más problemas y te vas a dar cuenta que hay más y más problemas y solucionando problemas, pues se hace dinero, indiscutiblemente. Entonces yo siento que, sin que la idea no es que nadie se las dé Salvador y que, o sea, pues cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pero yo, desde mi punto de vista, mi intención eventualmente es tratar de solucionar los problemas que sienta que tengo a la mano, que se me ocurran cómo solucionar. En ese sentido, ayudar gente, pero no pensándolo como voy a hacer una fundación que ayude o como, porque al final también si tu propósito es solamente ayudar a la gente, pues te vas a sentir supremamente frustrado porque va a haber mucha más gente que necesita ayuda. Entonces siento que mi manera sería como buscar cómo solucionar problemas y eso que ayude a la gente, o sea, que si le soluciona un problema a alguien, a una comunidad, pues eso permite que esa comunidad pueda tener una vida más tranquila, pero ahí es donde tiene que entrar pues, el proceso de encontrar qué problema puedo solucionar, ¿no? ¿Tú? no, como, no lo veo tanto como a nivel de emprendimiento o de Ujú. crear soluciones o volverme un activista, como, sí, Greta. sí, puta. Ujú. Pero justamente como lo veo más como en pequeñas acciones de lo que te decías, como, pues si eso es lo que tú consideras que vale el trabajo, eso te voy a pagar. Bien. Sí, como más como desde esa situación de, Como darle la mano a la gente y o ni valorar su siquiera trabajo. dar la mano por dar la mano, como de, claro, como de benefactor, de decir como, Ajá. como que sí hay veces que tengo la posibilidad económica de ayudar desde mi estructura de gastos, Sí. claramente, porque pues desde mi posibilidad económica hay una estructura de gastos acorde a mi realidad. Sí. Hay que ser supremamente claros en eso. Entonces, cuando siento que tengo la posibilidad de ayudar de cierta forma a ese nivel de solidaridad, lo voy a hacer. Así es. Si no, lo veo más como teniendo cierto tipo de conversaciones incómodas a veces en cierto tipo de situaciones que uno... Es como esa conversación familiar que alguien bota un comentario y es como, ah, yo no haría pinchar ahí, pero voy a pinchar como, Como estuvo mal eso, como levantar sí, la mano y decir, como, hey, bien. sí, como lo veo más por ese tipo de cosas porque, Claro, es que son las pequeñas acciones, es que al final, exacto, nadie tiene que ser el salvador porque es que el sistema está jodido, o sea, nadie va a cambiar el sistema solo. O sea, no, de entonces, acuerdo. entonces sí, las pequeñas acciones que uno puede hacer, o sea, y cuando yo digo solucionar problemas, yo tampoco estoy hablando de solucionar el hambre del mundo, o sea, estoy hablando de No, cosas de pequeñas. acuerdo. Entonces sí, Lo veo más por ese lado, sí, solo, de ayudar. sí, porque cada vez le pierdo más fe como al sistema en general y etc, etc, Sí, etc. Entonces, como también a nivel autocrítico es como, pues no podemos tapar el sol con una mano, como mm, por más de que tú quieras como ayudar o tienes como esa frustración de decir como, ahí, listo, yo estoy acá, quiero ayudar y quiero hacer lo mejor que puedo, también es como, pues sentirse bien con lo que estás haciendo en el sí, sentido de también ser muy autocrítico, de decir como, "Jue puta, soy solo un humano. sí, como estoy sacando ventaja de mi privilegio y me estoy aprovechando de alguien, como el mismo tema de poder de negociación, que en mi caso no soy un empresario, pero si voy a contratar a alguien y es como, no, vale 20 millones de pesos, te pago 5. No, pero te pago 5, ¿quieres o no? No, bueno, sí, y terminas pagando 7 cuando la persona empezó en 20. También entiendo que como sociedad llegamos al punto que todo el mundo infla porque sabe que todo el mundo le va a pedir descuento, Sí, pero sí, como, sí.
Es como tú entras a un almacén en San Andresito y es como 500 barras. No, es que también Es como que 500 barras, o sea, voy a Porque, Adidas, como que sí, 500 barras, son triple A, pero no valen sí, 500 barras. sí. Sí, como, entonces terminas pagando 150, que lo que es un precio acorde. Entonces, pues, obviamente ese tipo de casos, pues, me vuelto y me voy, no me voy a dejar Sí, tumbar. sí, no, tampoco huevón, Pero, exacto. exacto, pues sí siento que es Pero más no voy a como, pagar la mojarra frita en 130.000 pesos. sí, como desde que Verga. no te aproveches de tu poder de negociación o de tu estándar o de tu, sí, como siento Y una cosa es que impulsarse desde individualmente el puedes cambiar el privilegio. sistema. Como, o Sientes que individualmente puedes cambiar. Ok, como si no, sea, si si tú vamos no te aprovechas, sumando, sí, claro, si tú si no usas el privilegio para sacarle jugo a los demás, sino que simplemente como plataforma para tú impulsarte, pero sin tumbar al resto. sí, y es muy como tema de mentalidad, como tú utilizas las herramientas que tienes, Mm, como las utilizamos nosotros, pues no solo eso. La otra es, iba caminando por la calle, por un sitio donde hay varios celadores en la calle, como seguridad privada, sí, como eso. privilegio. Ujú. eh, Sí, y privilegio, sí, por privilegio, eso, sí, por sí, eso, sí, por eso. sí, Entonces, como iba hablando y había dos parados, saludé, uno me contestó en buena onda, el otro como, sí, ni me miró nada, pasé y como que me sé, sí, con una actitud como de mierda. Y no sé por qué terminé hablando con la otra persona, me decía, no, es que es muy resentido. Y yo, como así? Me dice, sí, ¿no? Como que siente que todos sus problemas vienen de otra persona y yo no lo veo así. Y yo como, me gusta, hay veces acá no parece, porque yo me oigo. Para mí me gusta escuchar a la gente, no hablar. Y, eh, y le comenzaba a hacer preguntas para ver para dónde iba esa vuelta. Y el cuento termina en que es una persona que trabaja en seguridad privada porque pues es las oportunidades que le ha dado la vida y que ha ido aprovechando, sí. pero mientras estudia, o sea, mientras trabaja, estudia Ujú. e intenta como aprovechar ese tipo de espacios como muertos, no sé, en horarios nocturnos donde no hay mucha actividad para hacer sus materias y su estudio Con el que o hablaste, aprender, o el otro. no con el que hablé. Sí. Entonces me decía como, a mí me tocó nacer donde nací, igual que a usted le tocó nacer donde nació, con el privilegio que tiene donde nació, No más que dejar. pero yo soy capaz como de cambiar mi realidad si yo quiero cambiar mi realidad. Todos somos creadores, Y todos somos magos creadores de nuestra sí, sí, realidad, sí, sí. de acuerdo. Pues también hay veces que la vida te coge a tres cachetadas Sí, y cada vez que estás creando realidad te manda para la mierda sí, otra vez. Como, sí. sí, como hay Sí, veces que simplemente sí, todo se confabula para eso y seguramente esta persona que nació en una ciudad con pocas oportunidades, en un barrio de pocas oportunidades y en una realidad de pocas oportunidades que le tocó trabajar mientras estudiaba el colegio, trabajar mientras estudiaba en la universidad, sí, pero tuve el privilegio de poder hacer esas dos cosas al tiempo. ujú, No es la misma realidad del pelado que nace en una vereda y le toca hacer 2 horas de camino 2 veces a sí, la semana, porque son 2 veces a la semana que va la profesora de la escuela, no va a las 5 veces, sí. a ver clases con niños de primero a quinto de En primaria, el mismo porque salón, sí. es el mismo salón. Soy una profesora. Sí, o sea, Sí, esa persona seguramente por no haber nacido donde nació, va sí. a tener menos oportunidades que la persona que Sí. nació en Ciudad Bolívar y le tocaba trabajar Y y esto, sí. estudiar cuando era niño Que tiene y menos es oportunidades exacto, que que tiene menos oportunidades que yo nací donde nací y tuve la educación que nací y así sin trabajar. sucesivamente. Sí. Entonces, como ser muy consciente del lugar donde naces, las limitaciones que tienes y las oportunidades que tienes con eso y lo mismo hacia atrás, qué puedes Mm. hacer para ayudar o no ayudar. Y ser consciente que no es tu mérito haber nacido en privilegio, nuestro mérito, ni la culpa del otro haber nacido sin privilegio. Entonces es como todos nacimos donde nacimos por mera y pura casualidad. Estadística Estadística, es y como probabilidades. estamos ahí regados por allá, entonces es Porque como... ya ni siquiera es que somos el espermatozoide más rápido, eso ya quedó demostrado que es el más perseverante. Sí, el más rápido, yo siempre fui, sí, porque no era. Pero sí, entonces, total, es ser conscientes de nuestro privilegio. Siento que al final, lo que dijimos al inicio de este capítulo, no hay una respuesta, no hay una respuesta definitiva, solamente queríamos desde lo que podemos, porque también es algo que no se habla, no se toca, por más de que está dentro de la descripción, un tema que pues, nos debatimos bastante de cómo tocarlo. Al final esto fue 100% sin script, o sea, nos sentamos y hablamos a reflexionar. Eh, pero pues sí, creo que la conversación es relevante, abrir la conversación, cualquier comentario que nos quieran dejar en este video, la verdad, lo vamos a leer y lo vamos a
a respetar y vamos a también a entender que nosotros pues, somos humanos, nos equivocamos seguramente muchísimo y estamos abiertos a eso, ¿no? A aprender, a ver cómo podemos ser más conscientes, cómo podemos ser mejores y al final nadie va a salvar al sistema que está fucked up porque hace más rico al rico y que la desigualdad sea más grande. Pero pues yo creo que a nadie le hace daño ser consciente, creo que desde la conciencia y ese tipo de conversaciones salen reflexiones como lo que tú dices, de que con las pequeñas acciones, pues si más gente cada vez toma esas pequeñas acciones de no aprovecharse del otro, de dar más la mano, pues yo sí creo que vamos a estar mejor. O sea, De acuerdo. Y es lo mismo con temas medioambientales, donde muchas veces creemos que ujú, mi botella de plástico no hace un cambio, pero pues si todos cambiamos nuestras botellas de plástico, etc., pues un ujú, cambio se va a ver. Siento que lo mismo con este tipo de acciones de, hay veces no es tan bonito como entender que somos afortunados, como que muchas veces los problemas son problemas, mis problemas para mí son problemas, seguramente para alguien mis problemas no van a ser problemas, sino simplemente caprichos. ujú. Pero sí son Eh, problemas, marica. no, mis problemas son problemas para mí Sí, y no le voy a quitar valor a mis problemas porque es mi realidad es tu realidad. y punto. Sí, Es tu realidad. pero como, Total, yo a Justin Bieber llorando y digo, qué pendejo, pero claro, pero justamente es eso, como mis problemas son problemas para mí, seguramente para alguien van a ser capricho, pero también tengo que ser muy consciente si son tuyos y tú lo que sientes son mis así. problemas, lo siento, pero también hay problemas que es como, Eso es un problema, sí, sí. es A mi ver, problema en sí. este momento, sí, pues no vamos a hacer un drama de esta mierda, porque pues, Porque hay ay, gente que sí, 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 no, sí. ni siquiera, es como el pensamiento, ay, vas a dejar esa comida, es que en África tienen hambre, sí, pues hijo de puta plato no va a llegar a África, Válido, o sea, como, válido, válido, sí, válido as fuck. Válido as entonces, fuck. la misma vaina, Sí, es sí, mi problema como, es mi problema, no voy a hacer un big drama de esto, pero tampoco voy a decir, ay, no, no es un sí. problema Se porque me hay tapó el gente con... baño. Ay, hay gente que no tiene baño, pero el mío está tapado. Exacto, entonces, pero no le voy a, lo que he hecho últimamente es como no darle ese nivel de importancia al problema Bien, cuando no lo debería tener. Voy a trabajar para solucionarlo, voy a tratar para cambiarlo, pero sí. también siendo consciente que hay realidades mucho peores, como no quitándole valor a mis temas, Entonces, sí, sino siendo consciente. poniéndolo en proporción. Exacto. Chimba. Entonces, sí, como siento que ya para cerrar y como mi reflexión como tal, el mundo ha evolucionado mucho, como dije anteriormente, como sociedad nos hemos creado problemas que nos deberíamos haber creado, pero pues ya llegamos a un punto como sociedad que pues cada vez, gracias al privilegio que tenemos en este momento, porque pues desde donde nacimos, pero también en el momento que nacimos, no estamos en el medioevo, entonces como que así sucesivamente hemos logrado evolucionar, Edad media. hemos creado privilegio, hemos creado privilegio literal, hemos creado como nuevos problemas, pero también Sí, nuevas tecnologías que sí. a su vez nos crean problemas, pero a su vez crean oportunidades y estas nuevas tecnologías han ayudado a cerrar un montón de brechas en muchos países y así creo que Bangladesh, que el 99% de la población tiene energía. Sí, O sea, es un sí. dato absurdamente Y alto. es de los países del 20 de los países más pobres del mundo, o sea, el top Exacto, o sea, 5 top como 10 países más pobres del mundo, y literal, el 99 tiene energía, eso es esperanzador. Y sí, la energía no te da comida, no te quita problemas de seguridad, no te quita problemas de machismo, no te quita problemas de desigualdad social, de salubridad, de salud, pero pues así sucesivamente un montón de cosas que se han ido cerrando, seguramente las brechas y lo que hablábamos antes que hablamos offline, el tema está en cerrar la brecha entre el país más rico y el país más pobre y no entre el más rico de Estados Unidos y el más pobre de Estados Unidos. A medida que esas brechas se cierran, seguramente como equidad, es sociedad, llegaremos a ser más equitativos, pero pues también creo que eso es un tema sistemático, igual que el tema de ambiental, que también es sistemático, hasta que los sistemas no cambien y evolucionen, seguramente pues los impactos y las cosas no van a cambiar, pero como sociedad e individuos podemos tomar pequeñas decisiones que ayuden a crear un cambio Mm. poco a poco. Creemos que no, pero sí, o sea, sí, es que Sí, si no lo hacemos, pues no, la respuesta es muy simple. Si hacemos poquitas buenas acciones, de pronto. Y si no lo hacemos, pues no. Entonces, pues mejor intentarlo. Totalmente. Chimba, chimba de conversación, chimba de podcast. Espero que les haya gustado mucho. Ah. ya.
Melo.